¿Vale? El mundo se abrió, la luz brillante se levantó, porque busca entre los muertos mirar, abrir los ojos y ver, Cristo resucitó, aleluya, la muerte venció, Cristo resucitó, aleluya, la vida nos dio. Llama Jesús nuestro Dios, el Señor inmortal, el amor de Dios, por siempre lo exaltó. Cristo resucitó, aleluya, la muerte venció. Cristo resucitó, aleluya, la vida nos dio. Cristo resucitó, aleluya, la muerte venció. Cristo resucitó, aleluya, la vida nos dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con el Espíritu. Hoy celebramos el miércoles de la semana pascual, una semana de manifestación, una semana de alegría, una semana donde meditamos todas las apariciones de Jesús. El primer día. Hoy vamos a meditar la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús. Jesús va a enseñarnos cómo en la iglesia primitiva Cristo resucitado se manifestaba. Sabemos que Cristo está vivo en nuestra vida, tantas veces no lo vemos, lo olvidamos. Vamos a empezar esta Eucaristía con humildad, reconociendo que necesitamos el poder de la misericordia de Él para nos presentar al Señor delante de su altar. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. El corazón purificado, cantamos la gloria de Dios. Señor, único
Cordero de Dios, eres Hijo del Padre, tú que liberas del pecado al hombre, ten piedad, Señor. Tú que liberas del pecado al hombre, torna mi pecado. Estás sentado a la diestra del Padre, ten piedad, Señor. Gloria al ejército, gloria al Domino, gloria al ejército, gloria al Domino. Tú eres santo, eres Señor, Señor Jesús, con el Espíritu, en la gloria de nuestro Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que todos los años nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicios llegar a la alegría eterna mediante las fiestas que celebramos en el tiempo, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta, llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan miraron en él los ojos, y Pedro le dijo: míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie. Empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Cantemos al Señor con alegría, aleluya, aleluya. 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 Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen sonor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya, aleluya. Cantemos al Señor
Señor con alegría. Aleluya, aleluya. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse felices que lo buscan. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya, aleluya. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya, aleluya. Descendiente de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen al Señor, nuestro Dios, y gobierna la tierra sus secretos. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya, aleluya. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya, aleluya. Y aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de su promesa, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya, aleluya. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosa vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obra y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo no están desconcertados, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron, contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo,
qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se refieren a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón, nuestros corazones ardían mientras nos hablaban por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se les levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de verdad ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir del pan. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. El octavo de Pascua es un tiempo de alegría, anticipación de las alegrías eternas para los que viven con Cristo vivo, Cristo resucitado en su vida. El desafío es de saber cómo vivir con Cristo resucitado en nuestra vida. Con este pasaje de San Lucas, vamos a ver cómo San Lucas explica cómo en la primera iglesia, la iglesia primitiva, se manifestaba, aparecía Jesús en medio de la iglesia. Es un camino nosotros para pensar cómo nuestra iglesia, nuestra parroquia, nuestra comunidad, nuestra iglesia doméstica, cómo Cristo se manifiesta, cómo es el camino de la manifestación de Cristo en su gloria, Cristo resucitado en mi iglesia, donde estoy. En mi iglesia quiero decir en mi apartamento, en mi casa, en mi comunidad, en la casa de San José. Cómo Cristo se manifiesta resucitado. La pedagogía de Lucas retoma claramente la liturgia eucarística, con la liturgia de la palabra, las escrituras, la homilía de Cristo que explica y después la fracción del pan. Es la primera Eucaristía de Cristo resucitado. Para nosotros podemos intentar de ver las etapas del camino que conducen los discípulos a mirar totalmente Cristo en su totalidad, en su revelación total. Entonces entrar en la identidad de discípulos, misioneros de Jesucristo resucitado. La primera etapa sería hablar de su vida. Cristo está presente en mi vida. ¿De qué hablan los dos discípulos? De lo que aconteció en su vida los 3 últimos días. Tener esta conciencia que Cristo se interesa en mi vida y Cristo está presente en mi vida. No imprimir en la vida del otro, hablar de lo que será bien para el otro, pero en mi vida. Los acontecimientos en Jerusalén donde ellos estaban. Y eran cosas negativas, eran un poco decepcionados, muy decepcionados por causa del acontecimiento de la crucifixión de Cristo. Y todavía no vean la luz de la resurrección
a través del anuncio de las mujeres. Entonces, habla buscar a Cristo en su vida personal. Es ahí que Cristo empieza su presencia, su manifestación en nosotros. La segunda etapa es compartir en fraternidad, en la iglesia. Los dos discípulos hicieron el primero acompañamiento comunitario, podríamos decir. Compartir con un otro lo que Cristo, lo que yo busco de Cristo en mi vida, lo que yo entiendo o no entiendo, no entender la crucifixión. Pero es necesario compartir, y es un compartir que es realmente libre. Se habla de discusión, conversaban y discutían. Entonces estaban realmente discutiendo. El importante es que ese pasaje manifiesta que cuando 2 o 3 reunidos en nombre de Jesús, Él está presente. Que de hecho Cristo va a llegar, me voy a decir desconocido, podríamos decir invisible, desconocido, no lo reconocieron. Entonces, busca a Cristo en mi vida, compartir en iglesia, en fraternidad. Después, escuchar la palabra. Cristo enseñó la Sagrada Escritura. Después, y ha hecho la primera homilía, después de su resurrección, ha interpretado las Escrituras para intentar abrir sus corazones muy lento a entender, no a cambiar. Las veces nos encontramos nosotros mismos, o el otro un poco lento, un poco despacio, ¿no?, en su camino, ¿no? Pero ya los discípulos estaban insensatos para las duras, ¿no? Insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Dios ha preparado todo y nosotros estamos así como ciegos delante de lo que podría ser una evidencia. Si aceptamos la cercanía de Cristo resucitado. Interesante que esta escucha de la palabra no fue muy extraordinario, porque no pasó nada. El corazón ardiente los sintieron, lo concientizaron después de la fracción del pan. Entonces, cuando hacemos una celebración de la palabra en familia, cuando hacemos una lección divina, lectura orante de la Biblia, no es muy sensacional por la mañana, no sé cómo es, ¿no?, para ustedes, pero no es siempre sensacional, una manifestación con mucha alegría, ¿no?, el corazón ardiente, ¿no?, a veces es un poco ascético, es un ejercicio realmente. Pero después los frutos van a salir un momento después. En este caso fue durante la fracción del pan. Entonces, el escuchar de la palabra y dejar a Cristo resucitado interpretar esta palabra. Dejarse enseñar por Cristo resucitado, en nuestro caso, ¿no?, por la iglesia. El 4 pasos es los sacramentos de la iglesia, vivir los sacramentos, la fracción del pan. Es el sacramento de la Eucaristía, el primer nombre de la Eucaristía en los Hechos de los Apóstoles. La fracción del pan con Jesús y con el gesto, con la práctica litúrgica de la iglesia se manifestaba Jesús en luz total. Pero fue solamente para un signo, porque luego desapareció. Es necesario ir hasta el sacramento para entrar en la total revelación de Cristo resucitado en mi vida. Sin los sacramentos me voy a caminar con Cristo, pero va a faltar alguna cosa. Y el
en la última etapa, ¿no? Es la impulsión de la misión. Luego se van corriendo a Jerusalén para compartir con los hermanos, ¿no?, esta experiencia de Jesús que hicieron por la primera vez de su vida. Han encontrado a Jesús resucitado. Eso va a cambiar su vida. Y compartieron con los 11. ¿No? De verdad ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Apareció a Simón que no aparece en los evangelios. Entonces vemos ese camino catecumenal, ese camino de revelación, de manifestación de Cristo en la iglesia primitiva, que es el nuestro también en nuestra iglesia doméstica, en nuestra comunidad. Entremos en esta alegría de la salvación, esta alegría eterna a través de Jesucristo, que vamos a dejar celebrar esta Eucaristía. En primero, para reconocerlo en la fracción del pan y comungar a su presencia sustancial o espiritualmente. Amén. Amén. Acercaos a la mesa, que de Cristo se nos da por amor. Ofrezcamos lo que somos, que Jesús nos va a transformar en él. Admirable intercambio en que Cristo nos libera del mal, ante su presencia a vestirnos de su dignidad. Padre, te damos las gracias por tu Hijo Cristo nuestro Señor, por el Espíritu Santo, haznos dignos de recibir. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio. Alabanza a su nombre por nuestro bien y toda su santa iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas de la redención humana y concédenos complacido la salud del alma y del cuerpo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, exaltarte en este día glorioso, en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero, que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restaura la vida. Por eso, con esta infusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 Dios amado. Santo, santo, Dios amado. Rey, su rey eterno.
Santo eres de verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, como iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomed y comad todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, y bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Esto es el misterio de la fe. Así pues, Padre, así llevamos a la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Sergio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos en contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Dulce de los pobres, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y contar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En presencia de Cristo resucitado, en su cuerpo, en su sangre, en este altar, en medio de nosotros, nos atrevemos a decir: se recordadas en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda tentación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, dona nobis pace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor Jesús, estás presente, eres que altar te adoraré, y yo te alabaré. Tú que eres Dios, tú que eres Rey, que dices por amor. Jesús, Señor, morenos, y mola dueña tú. Vemos hoy en tu victoria y tu resurrección. Vemos hoy llenos de claridad. Santa que lloraré la testigos celebramos que un joven
Oremos. Líbranos de la vieja condición de pecado, te pedimos, Señor. Y la devota participación en el sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas. Oh Jesucristo nuestro Señor. Amén. La próxima misa en español será el viernes, al mismo horario. El domingo a las 11 aquí, entonces a las 10 en Chile, a las 9 en Colombia, a las 8 en América Central. Si no hay misas en portugués también, todos son bienvenidos, los otros días de la semana. Proclamo la bendición del Señor para entrar en esta alegría eterna con la presencia de Cristo resucitado en medio de nosotros, en nuestra casa, en nuestro apartamento, en nuestra vida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Aleluya, paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Aleluya.